Hola, ¿cómo están? Vamos a estudiar en este video lo que son los ángulos en un triángulo cualquiera. Entonces, se nos ha enseñado que si tenemos un triángulo y este triángulo tiene tres ángulos diferentes, para el caso general es un trilátero, tres lados, lados diferentes, también en caso general, y queremos averiguar un poquito sobre la suma de los ángulos internos que aparecen acá. Existen otros ángulos que son ángulos externos, pero habría que definirlos un poquito mejor. Veamos entonces que tenemos el ángulo que corresponde al vértice A. Vamos a llamarlo el ángulo alfa. Ahí lo tenemos, el ángulo alfa. Tenemos el ángulo beta. Muy bien. Y ahora tenemos el ángulo restante que corresponde al vértice C. Vamos a gamma. Bueno, este símbolo del ángulo gamma aquí aparece casi como una Y, más o menos. Entonces tenemos los tres ángulos, alfa, beta, gamma. Decimos que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Vamos a ver cómo realizamos la presentación de este hermoso teorema, o más que todo es una definición. Bien, lo podemos escribir de esta forma, que el ángulo gamma es igual a 180 menos alfa más beta. Entonces la suma de estos tres señores, de alfa más beta más gamma, es igual a 180. Veamos esta situación. Bien, voy a agregar aquí entonces un segmento de línea recta para recordar lo que es un ángulo llano. El ángulo llano lo tenemos acá, que es un ángulo plano, y se ha dicho que este ángulo vale 180 grados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea por este vértice y vamos a ponerle una condición, que esta línea recta sea paralela a este segmento de lado que tenemos acá. Entonces por el momento son paralelas. Este simbolito que tenemos acá y este simbolito que tenemos acá nos está mostrando que son paralelas. Hay un ángulo que aparece entre este señor y este señor, y hay un ángulo que aparece entre este lado, el lado que corresponde a los puntos AB, el segmento AB, y la línea recta. La suma de este ángulo más este ángulo no será un ángulo llano. Entonces, recordando lo siguiente, el ángulo, los ángulos que tenemos acá, que corresponderían, vamos a colocar acá un punto para que nos ayude, y a este lado vamos a colocar otro punto. Entonces tenemos que el ángulo G, B, G, B y C es ángulo congruente con el ángulo que corresponde al ángulo gamma, que lo tenemos acá, porque son alternos internos entre paralelas. Ya vimos esa parte. Entonces este ángulo que aparece este lado y en este lado es un ángulo, es gamma. Entonces voy a correrlo un poquitico más. Ahora lo mismo sucede entre paralelas. Entre esta paralela y esta paralela tenemos que el ángulo alfa y el ángulo HBA son congruentes por alternos internos. Entonces vamos a colocarlo acá
Entonces tenemos que el ángulo alfa, beta, gamma, la suma corresponde a un ángulo llano, luego valen 180 grados. Entonces esta es una de las cosas importantes para tener en cuenta, que la suma de estos ángulos corresponden a 180 grados. Normalmente en análisis trabajamos con radianes. Entonces vamos más adelante a hablar un poquito la diferencia que hay entre radianes, grados hexadecimales y otras medidas de ángulo, como son los gradianes, que aparecen como una G en las calculadoras. Bien, entonces gracias.